Bien, vamos a repasar algunos conceptos importantes para realizar un automatismo con contactos, es decir, un automatismo cableado. Tenemos el KDSIMU, una herramienta muy útil de diseño y de simulación para circuitos de automatización tanto cableados como con puertas y lógica digital. Bien, pues tenemos pues que aquí tenemos las protecciones. Estamos aquí en este submenú. Aquí tenemos contactos. Aquí tenemos motores. Aquí tenemos pulsadores. Aquí tenemos también contactos de auxiliares, detectores. Las bobinas, pues tenemos temporizadores. También tenemos aquí relé intermitente, telerruptor, bobina biestable, y esta es la bobina típica básica de un contactor. Bueno, pues nosotros programamos básicamente con contactores. Esto es lo que prácticamente nunca nos va a faltar. Vale. La alimentación fase neutro, porque estamos haciendo un circuito de automatización con contactores con bobinas de 230 voltios. Las protecciones, magnetotérmico, diferencial, cogemos cable azul para el neutro, fase neutro entran en el diferencial, del diferencial pasan al magnetotérmico y del magnetotérmico tendríamos el neutro que iría directo a la bobina del temporizador. Bueno, ahora tenemos que establecer las condiciones de arranque y de parada. Las condiciones de parada van a ser a través de contactos normalmente cerrados que van a abrir el circuito, y las condiciones de arranque van a ser a través de contactos normalmente abiertos que van a cerrar el circuito. Vamos a poner un ejemplo, y es que, digamos, para arrancar este contactor o que va a arrancar un motor, por ejemplo, necesitamos pulsar dos pulsadores que van a ser el pulsador S1 y el pulsador S2, que serán dos pulsadores con contactos normalmente abiertos, y la condición es que haya que pulsar los dos. Entonces, si hay que pulsar los dos pulsadores, esos dos pulsadores tendrán que ir en serie. Sabemos que dos contactos en serie equivalen a una función I. Entonces, para que el circuito se cierre, ambos tienen que estar cerrados. Entonces los colocaremos en serie. Conectados con la bobina del contactor. Vale, ahora aquí podríamos pensar en principio que esto iría así. Lo haremos luego, que también hay que establecer las condiciones de parada. Buscamos solo un contacto normalmente abierto. ¿Para qué? Pues esto es lo que conocemos como realimentación. Es decir, no me basta con que pulse los pulsadores. Una vez que pulse los pulsadores, tiene que quedarse activada la bobina, entonces tiene que quedar con memoria, tiene que quedar realimentado. Entonces siempre vamos a poner las condiciones de arranque, las que tengamos, pueden ser 1, 2, 3, 4, pues tendrán que ir esas condiciones de arranque en paralelo con el contacto auxiliar del contactor que va a producir la realimentación. Entonces aquí tengo contactor KM1 y aquí tenemos contactor KM1. Aquí tenemos pulsador S1 y pulsador S2. Bien, y ahora aquí tenemos el magnetotérmico y el diferencial. Bien, si ponemos esto, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que cerramos, estamos simulando, tenemos la alimentación, llega el neutro a la bobina,
que cuando se cumplan estas dos condiciones, que se pulsen las dos, esta condición I formada por el S1 y el S2, se va a quedar alimentado el contactor. Observemos que al pulsar se cierra el contacto del contactor. Entonces ahora ya al no pulsar ya no se cumplen las condiciones de arranque, pero se ha quedado realimentado. Entonces siempre las condiciones de arranque se cumplirán en un momento dado y será suficiente para producir el arranque y que el contactor quede alimentado. Para ello es necesario haber puesto este contacto auxiliar en paralelo con los contactos que forman la condición de arranque. Claro, ahora aquí no podemos parar porque no hemos establecido condiciones de parada. Entonces la condición de parada aquí va a ser que abramos el magnetotérmico. Abro el magnetotérmico y vamos a la parada. Bien, pero vamos a pensar de que la condición de parada sea que hemos puesto un pulsador. Vamos a poner un pulsador. Bien, pues las condiciones de parada siempre serán a través de contactos normalmente cerrados en un automatismo de cableado, ¿no?, de contactos. Entonces tengo aquí un contacto normalmente cerrado que le vamos a llamar S3 y va a ir en serie también. Entonces cuando se cumpla la condición de parada, este contacto se va a abrir y nos va a producir el paro. Simulamos ahora, cerramos, pulsamos pulsador de marcha y ambos a la vez. Se produce la realimentación, ya no estamos pulsando, pero se ha quedado activado porque se han cumplido las condiciones de arranque y se ha quedado realimentado. Si ahora cortamos aquí, que la condición de parada es que se pulse el pulsador S3, se va a abrir este contacto y nos va a producir la parada. Produce la parada, efectivamente. Bien, pero supongamos que la condición de parada son dos. Vamos a suponer que, por ejemplo, que pulsemos el pulsador S3 o salte el relé térmico. Entonces, para ello tendremos que ir al contacto normalmente cerrado del relé térmico, que lo tenemos aquí, que sería el típico 95-96 de un relé térmico, que es el contacto normalmente cerrado. Entonces aquí le vamos a poner RT1, relé térmico 1, y tenemos que ponerlo también en serie, de tal manera que cuando se produzca uno de los dos eventos, que salte el relé térmico o que pulsemos el pulsador de paro, salta el relé térmico, se abra el relé térmico o se pulse el pulsador de paro, se va a producir la parada. Esto sería una condición de parada de tipo O. Y vemos que, curiosamente, las condiciones de parada de tipo O, los contactos se ponen en serie. Y las condiciones de arranque de tipo I, los contactos también se ponen en serie. Entonces, en esto hay que tenerlo claro, es importante y nos va a ayudar mucho a la serie al momento de hacer estos automatismos. Bien, este contacto no lo podemos simular porque este contacto no se abre desde aquí, sino se abre a través del bimetálico del relé térmico. Entonces, con un bimetálico de relé térmico lo tendríamos aquí, que iría puesto en el circuito de fuerza. No hemos hablado de circuito de fuerza, pero bueno, ya sabemos lo que es. Entonces, este va a ser el relé térmico 1. Entonces, ahora volvemos a la simulación. Cerramos el magnetotérmico, cerramos el diferencial, pulsamos el pulsador de marcha 1. S1, pulsamos el pulsador de marcha S2, se cumplen las dos condiciones de arranque, por lo tanto le llega corriente a la bobina del contactor y este contacto, que es de esta bobina, de este mismo contactor, se va a cerrar porque era un contacto normalmente abierto, con lo cual se produce un paso de corriente paralelo, que es la realimentación. Entonces ahora, aunque ya no pulsemos, aunque ya no se cumplen las condiciones de arranque, se nos ha quedado arrancado el contactor KM1 realimentado. Vemos que ahora tenemos el pulsador de paro y el relé térmico, ambos pueden producir el paro del motor por separado, no es necesario que sean los dos. Hemos dicho que dos contactos en serie
normalmente cerrados, para hacer una parada, para hacer las paradas o establecer las condiciones de parada, pues equivalen a una función O en la parada. Pero si es el arranque, es 2 en serie, equivale a una función I. Bueno, pues vamos a pulsar, por ejemplo, el pulsador de paro y se para, porque es una función O. Puedo cortar aquí o puedo cortar aquí, es decir, puedo parar aquí o puedo parar aquí. Esta sería una condición de parada y esta sería la otra. Vamos a ver ahora cómo pararíamos cuando salta el relé térmico. Volvemos a arrancar pulsando los dos a la vez. Pulsadores de marcha, ya arrancó, quedó realimentado y ahora si salta el bimetálico, produce por sobrecarga la apertura del contacto 95-96 del relé térmico cuando se sobrecarga el bimetálico y vemos que se produce la parada. Se abre el contacto 95-96 y se produce la parada. Entonces hemos visto pues que, muy importante, 2 contactos en serie para realizar la parada equivalen a una función O. Y 2 contactos en serie para realizar el arranque son una función I. Vamos a suponer ahora el caso contrario, es decir, que yo tengo un circuito que para producir el arranque se me tienen que dar una de 2 condiciones y para producir la parada se me tienen que dar 2 condiciones, es decir, lo contrario. En el arranque sería una función O, no una I como este caso, y en la parada ya no va a ser una función O, sino va a ser una función I. Vamos a poner ese ejemplo a base de pulsadores. Pulsadores de arranque 2. Hemos dicho 2 pulsadores de arranque que van a ser una función O, por lo tanto tienen que ir en paralelo. Basta que pulses uno de los dos para que el circuito se cierre. Entonces estos 2 pulsadores van a ir en paralelo y luego las condiciones de parada es una I. Si es una I, hemos dicho que las paradas utilizamos contactos normalmente cerrados, pues tenemos que poner 2 pulsadores que también van a ir en paralelo, porque igual que 2 pulsadores en serie o 2 contactos en serie normalmente cerrados producen una parada y es una función O, pues 2 contactos normalmente cerrados puestos en paralela equivalen a una función I en la parada. Entonces vamos a conectar esta parte de este circuito aquí mismo al mismo magneto térmico. Tenemos la misma protección, en este caso no le hemos puesto el relé térmico, lo ponemos a posteriori. Vamos a darle nombres. Las condiciones de arranque eran, pues ahora de antes eran S1, S2 y S3. Pues ahora vamos a poner aquí S10, S11, S13, S14. Nos falta poner la realimentación, que va a ir siempre en paralelo con la condición de arranque. La condición de arranque son estos 2 pulsadores, el S10 y el S11, que van a trabajar en función O, van a ser una función O. Es decir, que con que uno de ellos solamente se pulse, tenemos los puntos de conexión muy importantes. Este va a ser el contactor KM2. Este va a ser el contacto también del contactor KM2.
Vale, observemos ahora el funcionamiento. Si vamos a la simulación, cerramos magnetotérmico y diferencial, vemos que hemos dicho que ahora tenemos una condición de arranque, que son estos dos pulsadores y están en función O. Es decir, que no necesito pulsar los dos, pulso uno o pulso otro. Entonces hemos dicho que para el arranque contactos en paralelo equivalen a una función O. Efectivamente, si pulsamos, se produce la realimentación. Le llega corriente a la bobina, se realimenta y queda conectado. Ahora, la parada. La parada hemos dicho que ahora estamos estableciendo una función I. Entonces, en parada, las condiciones de parada cuando son una función I que tienen que cumplirse todas a la vez, las pondremos en paralelo. Porque si pulso una de ellas, ven que el circuito no se abre. Es necesario pulsar los dos pulsadores de paro para que se abra el circuito. Entonces aquí tenemos la función I de parada. Una vez pulsados los dos pulsadores, los dos elementos de paro, se va a producir el corte. Claro, esto no sería muy lógico, este tipo de parada, ¿no? Tener que pulsar dos pulsadores. Pero bueno, nunca se sabe, todo puede pasar. Vamos a añadirle un relé térmico a esto. Pues si añadimos un relé térmico para parar el segundo motor, y ahora ya esto no va a ser condición O, no va a ser condición I, sino no va a ser condición necesaria que se dispare el relé térmico, sino va a ser condición suficiente. Entonces, con que se salte el relé térmico, en cualquier momento se va a producir la parada. Por lo tanto, cogemos otro 9596, otro contacto 9596, contacto normalmente cerrado de relé térmico. Y ya tendríamos que la condición de parada ahora ya tendríamos una función O formada por este relé térmico, que salte el relé térmico, o que se cumpla la condición doble de parada, que es que se pulsen los dos pulsadores. Estaríamos hablando de una función O y enlazada con una función I. Tenemos una función O formada por el salto del relé térmico o que se cumpla la condición de parada de pulsar los dos pulsadores a la vez, por lo tanto sería una I. Entonces estaríamos hablando de una O enlazado con una I. Bien, tenemos que ponerle también el bimetálico, produzca ese disparo. Este será el relé térmico 2. Y este también es parte del relé térmico 2. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Bueno, pues podemos simular aquí nuevamente un poquito la parte del relé térmico. Arranque, basta con que pulsemos uno de los dos pulsadores, se cumpla una de las dos condiciones de arranque. Y parada es o salto de relé térmico o que a la vez se pulsen del pulsador S13 y S14. Si pulso el S13 y el S14 se abre el circuito, o si pulsamos o salta el relé térmico también se abre el circuito. Veamos, si produce el disparo del bimetálico, produce la apertura. Entonces aquí tenemos enlazado una O con una O, vamos a decir, es el salto del relé térmico o se pulsen ambos pulsadores a la vez con una I. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, pero si sabemos esto no nos va a costar mucho hacer circuitos, porque siempre pondremos la condición de arranque, esta que es una I, aquí la condición de arranque, esta que es una O, como en paralelo con un contacto auxiliar de realimentación del contactor que vamos a arrancar. Pues aquí igual, la condición de arranque en paralelo con un contacto auxiliar del contactor que vamos a arrancar. Y luego la condición de parada en serie. Aquí tenemos una función O de parada, salto de relé térmico o pulsación de paro. Ambos van en serie, ambos llevan contactos normalmente cerrados y es una O. Aquí en el arranque, dos contactos en serie es una I. Si tenemos claro eso, nunca tendremos problema. En este otro circuito
es el caso contrario. Tengo dos contactos en paralelo para la parada y eso equivale a una función I. Y dos contactos en paralelo para el arranque equivale a una función O. Siempre ponemos la realimentación y en este caso tenemos una combinación de I enlazado con una O del relé térmico. El corte se ha producido, ya lo hemos dicho, cuando pulsamos los dos pulsadores de paro a la vez, que sería una I, o cuando salta el relé térmico. Con estas ideas nos va a resultar muy fácil hacer cualquier tipo de automatismo, teniendo en cuenta cómo se ponen las condiciones de arranque, la de parada, la realimentación y cuando tenemos que poner estos contactos en serie o en paralelo. Y recordar que las condiciones de parada o contactos de parada son normalmente cerrados y las de arranque pues van a ser normalmente abiertos. Esto es para un circuito de cableado de contactos. No hemos hecho los circuitos de fuerza, pero ustedes ya los conocen. Bueno, pero vamos a hacer el circuito de fuerza de cada caso, de cada motor. Entonces tendremos que poner la alimentación trifásica con conductor de protección, las protecciones, vamos a poner un diferencial, aunque este tetrapolar aquí el que iría pues sería para 3 fases. Dejaremos sin conectar un polo. Pondremos también un magnetotérmico. Aquí sí tenemos uno tripolar para 3 fases. Ponemos los contactores, 2 contactores, 3 contactos y 3 contactos. Ponemos los 3 motores, perdón, 2 motores. Fase, 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 fase. Entonces se estierra. Aparte de eso, la tierra va directa al motor, los motores sin corte alguno. Conectamos el relé térmico, las láminas bimetálicas, entrada y salida de fuerza del relé térmico. Entran por el 135, salen por el 246. RT1, RT2. Este le vamos a llamar F3, trifásico. Q3, trifásico. Ponemos esto en simulación. Hay una conexión a masa. Bien, vale, esta alimentación, esto es neutro.
3 fases más neutro y tenemos que poner 3 fases más tierra. Listo. Simulamos, cerramos, 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 cerramos. Vamos a arrancar el primer motor. Condición de arranque que pulsemos los dos pulsadores. Ahora está funcionando. Vale, este no le hemos puesto